Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Lo primero que una persona debe administrar para ser un buen mayordomo, lo primero es su propia vida, que indica su ser, su existir. Todo va a comenzar contigo. Todo va a comenzar contigo. Cuando tú vas a Génesis, el capítulo 2, versos 15 al 17, aparece este principio. Después que Dios le confió al hombre la administración del huerto y las propiedades que habían en él, le dijo encarecidamente que guardara su vida. De esto dependía la administración del Edén. Dios trabaja por pasos y etapas. El primero crea, luego forma y después delega. Creó, formó y delegó. Eso es lo que dice la Biblia. Creó, formó y delegó. En el relato de la creación, Dios creó al hombre, lo formó y después le delegó responsabilidades sobre el huerto. Que el hombre no se mantuvo en los principios del reino o en las demandas de Dios es otro asunto que tratar. Pero Dios creó, formó y delegó. Eso lo hace Dios. El texto sagrado dice así, Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Cito. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó, ahí está, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero vaya usted a Génesis 2:8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios creó, formó y delegó. Ese es el principio del reino. El que un ser tenga dominio propio. Aquí está el término. Esto es fundamental en el asunto. La santidad no viene, no va a venir nunca. Preste atención que esto va a patear mucho. Esto va a golpear a los religiosos, reprendo al diablo. ¿Cómo ese hombre va a decir eso? Pero es una verdad. Lo que voy a decir es una verdad. La santidad no va a venir ni orando, ni ayunando, ni vigilando. Nunca. Tú nunca vas a ser santo por mucho que ores, por mucho que vigiles y por mucho que ayunes. Nunca. Orar es bueno, tiene su lugar. Ayunar es bueno, tiene su lugar. Vigilar es bueno, tiene su lugar. Pero he conocido personas que se metieron 40 días de ayuno y cuando salieron fueron los mismos carnales de siempre. No cambiaron. No cambiaron. Fueron los mismos. Conozco de gente que oraron como usted no tiene una idea y fueron los mismos. Conozco a la gente que ayunaron como tú no tienes una idea y vigilaron y fueron los mismos. Entonces, el que un ser tenga dominio propio, siendo proactivo en sus decisiones, es la virtud más grande que tiene para dominar y administrar las demás cosas en abundancia. El milagro de la abundancia en la vida de Egipto, en los 7 años de escasez, estuvo en el buen administrador que Dios puso al frente para administrar. Administrador que gozaba de una de las más grandes virtudes que debe tener un ser para administrar los recursos de Dios, que es el dominio propio. El término en Kratayam, dominio propio, que lo condujo a una vida de proactividad. Y estoy haciendo referencia nada más y nada menos que a José el amado. Señores, el que seamos proactivos, siendo selectos en las decisiones, es un derecho que el Creador nos concedió. Y esta virtud, ¿cuál? La proactividad es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir cómo actuar cualquiera que sea la situación. El llamado de Dios para sus hijos es la proactividad. Y en la mayoría son reactivos, que ahí es donde está el grave problema. Creyentes en la iglesia que en vez de ser proactivos son reactivos.
se dejan llevar de cualquier cosa, carnales, sensuales, almáticos, unos pollitos, unos pavitos chiquitos que tú no le puedes hablar porque entonces se ofenden de cualquier cosa. No, Dios no trabaja así. Por eso es que yo no pastoreo. Porque si yo soy pastor no me queda uno. Porque conmigo usted corre o se encarama. Yo voy a estar con esas tonterías de estarle pasando la manita. Ay, hermano, no. Por eso no pastoreo. Dios sabe a quién le da un ministerio. Porque si me lo da a mí, los acribillo todos. No me queda uno sentado. Todos se van. Cuando Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos, no le quedó uno, se fue todo el mundo. Y Pedro dijo, maestro, se está yendo la gente, ¿te quieres ir tú también? Pedro, ¿te quieres ir tú también? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas. ¿Ve? Entonces en la iglesia tenemos gente reactiva que por cualquier cosa se dejan llevar. Mire, usted puede hablar de mí lo que usted quiera, que por dos razones yo no me molesto. No me muevo, ni me sacudo, ni usted me va a sacar de mi lugar. Por dos razones. Uno, porque si lo que usted está diciendo de mí es verdad, porque yo estoy dando lugar, pues no me tengo por qué molestar. Por lo que tengo que acomodarme para que la gente no hable más de mí. ¿Por qué me tengo que molestar si yo estoy dando que hacer para que hablen de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a acomodarme para que la gente no hable más. Por eso no me molesto. Y la segunda causa por la cual no me molesto, porque si lo que usted está diciendo de mí es mentira, menos me voy a molestar por una mentira. ¿Usted cree que una mentira a mí me va a sacudir? ¿Usted cree que una calumnia que usted levante en contra de mí, eso usted me va a sacudir a mí? No, hermano. Para nada, para adelante, para allá. A mí me interesa la opinión de Dios. Lo que Dios dice que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Guardo mi testimonio para que la gente no hable, pero con todo eso, si la gente habla, me resbala. Me da igual. Yo solo le presto atención. ¿Por qué? Porque yo no soy ni un carnal, ni un sensual, ni un almático, que depende de los sentidos, que depende de lo que la gente diga de mí. No. A mí me interesa que Dios diga de mí, es aquí mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Que Dios diga de mí. Lo que usted diga, olvídese. Mire. El término dominio propio viene del griego enkrateia, que es lo que se conoce en Gálatas, el capítulo 5, verso 16 en adelante. Dice el fruto, no dice los, plural, sino singular, el fruto, porque está hablando del carácter del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra templanza es enkrateia, que significa dominio propio. Ya el dominio propio está en ti, eso está como fruto. Lo que tienes es que fortalecerlo, lo que tienes es que ejercerlo, lo que tienes es que caminarlo, lo que tienes es que conocerlo. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es la enkrateia? Entonces el término dominio propio viene del griego enkrateia y tiene que ver con la fuerza de la voluntad. El apóstol Pablo plasmó en sus escritos a Timoteo una verdad en relación con el dominio propio. El apóstol Pablo le dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Cartagena. El término dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo, según Hechos 24:25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra, según segunda carta que escribe Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del mal carácter y de los deseos carnales
Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. ¿Por qué tú crees que hay creyentes que tienen una vida hecha a pedazos? Oído, hecha a pedazos. No sé si usted sabía esto. Se lo voy a informar y lo que me están viendo a través de las redes. Oiga, reprendo al diablo, maestro, como usted va a decir, eso es la verdad. Estadísticamente, el mayor índice de divorcio que hay en el mundo lo tenemos entre las iglesias evangélicas. ¿Qué le parece? Porque el que se divorcie, un testigo de Jehová, una pareja que existen a los testigos de Jehová, un católico, un mormón, un musulmán, hijo de los diablos, pues eso lo entiendo, pero que se divorcien dos hijos de Dios. La justicia, la vida, tienen la misma justicia, tienen la misma vida, son regenerados, son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo, tienen el texto sagrado. ¿Y por qué se divorciaron? ¿Por qué hay infidelidad sexual dentro del matrimonio? ¿Por qué la promiscuidad dentro del matrimonio? ¿Por qué el adulterio dentro del matrimonio? ¿Por qué la inmoralidad sexual dentro del matrimonio? ¿Por qué la violencia doméstica dentro del matrimonio? ¿Por qué la mala crianza de los hijos dentro del matrimonio y que de allí los hijos de los que se dicen ser evangélicos tomaron decisiones de no seguir más nada con el evangelio ni querer saber nada del evangelio después que cumplieron su mayoría de edad y se perdieron y se fueron y no quisieron quedarse en la casa? Porque el evangelio que sus padres les transmitía no les ofrecía nada. Santo Señor. Nada les ofrecía. Porque el peor enemigo que tú puedas tener en tu casa, el peor enemigo que tú puedas tener en tu casa son tus hijos cuando ellos ven que tú maltratas a su madre. Señor, amén. Poderoso. Y el peor enemigo que tú puedas tener en tu casa son tus hijos cuando tú ves cómo tú tratas a tu esposo irrespetuosamente, no te sujetas, no eres sumisa, no eres obediente, haces lo que te da la gana, tomas decisiones y quieres ser la cabeza del hogar, porque hay mujeres que quieren dominar a los maridos, mujeres en la casa que aquí se hace lo que yo diga. No, espérate, bájate de allí. De eso tenemos en la iglesia, son Hexabet, las imponentes, tú sabes. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿Ah? De la falta de conocimiento. ¿Y dónde viene todo eso? De no tener dominio propio. Porque oportunidades tiene el maestro briseño de pecar. Oportunidades tiene el maestro briseño de hacer desastre. Oportunidades tiene el maestro briseño, la vida, las circunstancias, el diablo, las tinieblas. A veces me presentan oportunidades como para tomar decisiones que no son sabias en la vida. Pero como activo el dominio propio, sé a qué debo tomar, qué decisiones debo tomar y a qué debo seguir. Porque tengo dominio propio. Mire, hubo una persona que tuvo un acto muy violento le dio un golpe a un gran beisbolista, un hombre, lo conozco desde que tenía 12 años, llegó a ser uno de los mejores lanzadores que tuvimos en las grandes ligas aquí en los Estados Unidos. Fui su consejero por mucho tiempo y en una ocasión hubo un acto de violencia donde él mismo agredió a uno de sus compañeros, a su propio catcher, y le destrozó la cara del golpe que le dio y todo, eso fue... Pero como yo le hacía un seguimiento a él, como a las 3 de la mañana, él me llama llorando. Y respondo el teléfono, digo, aló, me dice, maestro, del otro lado llorando. ¿Ya supo la noticia? Claro. ¿Supo lo que hice? Sí, claro. Y me dijo, quiero una palabra.
Ayúdeme, deme una palabra, deme un consejo. Y le di una sola palabra que te la voy a dar a ti. Santo. A usted que está aquí presente y los que están allá por las redes. Llévesela en su espíritu, cómasela, ingiérela, digiérela, vívela, forman carácter con ella. Nunca se te olvide esta verdad. Esto fue lo que le dije. Tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. Wow. Te repito, tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. De nada te sirven los dones o los talentos, inclusive la persona del Espíritu Santo morando en ti, si no tienes un carácter formado en los principios del reino. De nada te sirve. No, maestro, es que él tiene un temperamento colérico ante el fruto del Espíritu. Cuando tú te sometes al carácter del Espíritu, no hay lugar para ser colérico. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hey, ¿es fácil? No es nada fácil. Yo no le estoy tirando aquí un mensaje de ofertas. Esto no es nada fácil. Lo que yo le estoy diciendo, cómo se oye tan bonito y cómo se oye tan fácil, pero caminar en el dominio propio no es nada fácil. Por no tener dominio propio, personas perdieron la vida. Y le voy a dar un testimonio a usted. Se lo voy a dar. El dominio propio, más adelante le voy a dar el testimonio. El dominio propio tiene que ver con el retenerse por dentro. Tito 1:8. El ser vigilante de uno mismo. Primera carta a Timoteo 4:16. Es una abnegación interna, una renuncia voluntaria a los propios deseos y afectos o intereses en beneficio de otros, según Mateo 16:24. Vamos a analizar los pasajes en relación a lo que acabo de expresar. Miren lo que le dice Pablo a Tito. Una carta que el apóstol Pablo escribió en la mazmorra, en la prisión, que ni siquiera tenía una idea que esta carta iba a formar parte del Nuevo Testamento. La escribió. Y miren lo que le dice Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses las deficiencias y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Porque es necesario, la palabra necesario es un requisito sine qua non. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, encratein, dominio propio. Usted está oyendo, dueño de sí mismo, ni que te unjan con manteca cochino. Ni que venga un pulpo y te ponga todos los tentáculos y ore por ti. Tú vas a ser santo si tú no tomas decisiones. Gloria a Dios. Señor. ¿Usted está acá? Sí, yo sé que usted está acá. Dueño de sí mismo. Hay una canción que canta el Puma, que parece que hay que cantarle a muchos evangélicos. Dueño de ti, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. No son dueños, pero ni de ellos mismos son. Se dejan arrastrar por las pasiones, por las tentaciones, por las ofertas que le da el mundo, la vida, las tinieblas. Se dejan arrastrar por lo que la gente dice. Son carnales, sensuales, almáticos, son unas mamitas, unos pollitos pequeños que no les puedes hablar porque de una vez. Santo su nombre. Yo esa gente no las pastoreo, perdóneme. Que las pastorea Aquilino, yo no.
Por eso no soy pastor. Porque yo entiendo que siendo un nuevo convertido, tú vengas con ese semblante. Siendo nuevo convertido, vamos a tratar contigo. Vamos a formarte un carácter. Vamos a llevarte a tener dominio propio. Vamos a tratar contigo. Nuevo convertido, pero un cascarrabia que ya tiene 5 años, 10 años y 15 años en la iglesia. Todavía tengo que estar con los pañitos tibios. Ay, pobrecito. Así, no, hermano. En vez de ser un Rambo espiritual todavía, no, perdóneme. Ahora usted se da cuenta por qué no pastoreo. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo. Eso está escrito en 1 Timoteo capítulo 4, verso 11 al 16. Dice así, cito. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poca tu juventud. Estamos hablando, señores, de un joven de 18 años, que ya era anciano a esa edad. Porque Timoteo viene arrastrando de una doctrina que le enseñó su abuelo Eloy y su madre Eunice. Una fe que no es fingida. Su madre, su abuela Eloy y su madre Eunice lo instruyeron en el Antiguo Testamento, en las verdades del reino, en lo que está escrito, de lo que los profetas enseñaron y dijeron porque no existía el Nuevo Testamento. Entonces dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. No dice que te preocupes, dice que te ocupes en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio, hablando del ministerio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto todo. Ten cuidado de ti mismo. No le dijo ten cuidado del diablo, de los demonios, del mundo, del pecado, de las tinieblas. Le digo no, de ti mismo. Porque el diablo, los demonios, el mundo, las tinieblas y el pecado van a lograr hacer en ti cuando tú le des lugar. No le vengas a echar la culpa al diablo cuando tú caigas en pecado. Porque el diablo está llorando, el diablo está triste, porque todos los evangélicos le echan las culpas al diablo, hermano. Evangélicos que caen solos, que ellos se meten zancadillas, que el diablo ni los tienta y caen solos. Entonces después el diablo dice, yo no, si yo estaba en México, yo no lo hice caer, yo no, cayó solo, que es un carnal, un sensual, un almático. Él tiene Egipto en el corazón. Dios lo sacó de Egipto, pero todavía tiene Egipto en el corazón. El problema no tiene él, no yo. Es tan carnal que yo no tengo que tentarlo, él cae solo. ¿Aló? Él cae solo. Ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo. Mateos capítulo 16, verso 24, Jesús dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, encratein, dominio propio. Wow. Tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo relaciona el dominio propio con la vida de disciplina. En el ejercicio de un atleta, donde éste se abstiene de muchas cosas para lograr el objetivo, que es el alcanzar la meta para obtener una corona. Esto lo hemos leído como 500 veces a su nombre gloria, pero ¿quién lo ha entendido? Cito, primera carta a Corintios 9, 24, 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, tengo una visión, tengo una meta. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dominio propio. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Aquí Pablo no está hablando de eliminado de vida eterna. Pablo quiere decir, no sea que después de haber ejercido un ministerio de evangelista, de maestro, de apóstol y predicar el evangelio a muchos, el Señor me venga a descalificar y a desechar para el ejercicio del ministerio porque no tengo dominio propio. Santo. Aleluya. Wow. Y óigame lo que le voy a decir. Usted ni siquiera tiene una idea de la gente que ya fueron desechados por Dios para el ministerio y todavía están ejerciéndolo. Porque ante Dios son pastores, pero ya fueron desechados para pastorear. Porque el don ministerial no se pierde. Eso de que el pastor Aquilino diga, bueno, mis hijos, yo le voy a entregar esto a mi hijo porque yo me voy a jubilar. En el ministerio no hay jubilación. Usted deja de ser ministro cuando su corazón deje de latir. Usted puede ser que váyase de vacaciones con su esposa para cualquier parte y usted siempre va a tener la iglesia en la cabeza. Siempre va a estar llamando, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el asunto? Porque el pastorado siempre está aquí en el corazón. Es algo que tú no puedes. Es algo que tú no puedes desecharlo. Entonces, en cuanto al ministerio, eres ministro, pero fuiste desechado por Dios para el ejercicio. Moisés fue desechado por Dios, Saúl fue desechado por Dios, Elí fue desechado por Dios. Y la Biblia hay un montón de personas que fueron desechados por Dios y que le tienen que dar cuentas a Dios por el don que les dio. Porque le tengo una noticia que dar, no sé cómo le va a caer. Dios nunca le va a quitar a usted lo que le da, usted lo pierde. Usted lo pierde. Porque si Dios te quita lo que te da, cuando llegas al cielo, el Señor te va a decir, dame razón de lo que te di. Vos le vas a decir, vos me lo quitaste, pero no te lo guardaste. Pero como Dios no te lo quitó, tú lo perdiste, le tienes que dar cuenta a Dios por lo que Él te dio. Santo. Son verdades del reino. Mire. El dominio propio. El dominio propio. Gracias, hermana. Es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos. Si no tenemos dominio sobre nuestra vida y no sabemos administrarnos a nosotros mismos, nunca podremos administrar ni ministrar los recursos de Dios. Nunca olvides que somos nosotros los llamados a renunciar a los deseos carnales. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nunca le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. Ten dominio propio sobre ti mismo y serás un triunfador en la vida. Las escrituras registran que somos nosotros los que tenemos que renunciar a todas esas cosas. Mire, yo hice la decisión de acepté el plan de salvación 18 de mayo de 1976, martes, no se me olvida, 49 años hace. Pero a los 2 años, por razones que pasaron en la iglesia y la inmadurez mía, tomé una decisión de irme, de no volver más a la iglesia. No como muchos dicen, él se apartó de Dios. Yo nunca me podré apartar de Dios porque Él mora en mí. Nunca. Ay, el hermano Briceño está como el hijo pródigo comiendo algarrobas. Y resulta que el hijo pródigo nunca comió algarrobas, nunca. Dice que deseaba, pero no comió. Pero para muchos evangélicos comió. Él no comió algarrobas, deseaba comer, pero no comió. Y me aparté de la vida inactiva en la iglesia. No fui más. 6 años estuve inactivo en la iglesia. En esos 6 años yo me sumergí en el mundo de la inmoralidad sexual. ¿Qué no hice? Visité el mundo de la pornografía, el mundo de la masturbación, el mundo de la promiscuidad. Yo viví en ese mundo. Yo viví. No tengo el físico que debe tener un hombre, tú sabes, atractivo, pero mi abuela decía que él le ve las mujeres a ese hombre. Porque yo tuve, pero ni siquiera tienes una idea. De amantes, de habidas y por haber.
casada, soltera. ¿Qué no hice? En 6 años estuve allí. A los 6 años yo me reconcilio con el Señor. Escuché un hombre predicar una palabra que dijo nuestra posición en Cristo Jesús. Y yo no estaba delante del púlpito, estaba atrás del púlpito y caí de rodillas llorando. Y esa noche dije, Señor, perdóname. Tenía 24 años cuando me reconcilié. 6 años estuve en el mundo del pecado con premeditación y alevosía. Planes y proyectos para pecar. No me importaba. Lo hice. Pero la noche que me reconcilié con el Señor, yo llegué a mi casa. Yo no era casado. Yo no tenía ministerio. Pero tenía una casa donde vivía, moblada. Y llegué a mi casa y me arrodillé en la cama. Y le dije, Señor, hoy me reconcilio contigo. Me tomo la decisión de reconciliarme. Me reconcilié ese día. Tenía 24 años. Hasta el día de hoy no he vuelto a caer. No he retrocedido más. Y le dije, Señor, aquí estoy ante tu presencia. Perdóname, Señor. Tu sangre me limpia de todo pecado. Aquí estoy ante tu presencia, Padre. Quiero reconciliarme, quiero que me use de ahora en adelante. No quiero ser más promiscuo, ni estar en la pornografía, ni en la moralidad sexual, ni las amantes. Yo no quiero más nada. Y yo quiero pedirte algo, Señor. Quiero pedirte algo, Señor. Y dice, Señor, ¿qué? Quítame las mujeres que tengo. Quítame las mujeres que tengo. Quítamela. Me dijo Dios, yo te las di. No, ¿quién las buscó? Yo. Déjalas tú. Yo no te las voy a quitar. Tú las tienes que dejar. ¿Qué quiere decir el maestro Briseño con esto? Que hay personas en la iglesia que quieren que Dios haga lo que ellos tienen que hacer. Dios va a hacer en ti lo que tú no puedes hacer, porque necesitas un milagro, pero en lo que tú puedes hacer, lo tienes que hacer eres tú. Él no va a intervenir, no va a intervenir ningún ángel, no va a intervenir Jesús, no va a intervenir el Espíritu Santo, eres tú el que tienes que hacerlo. Aleluya. Señor, pero son tantas, es duro, lo sé. Por eso se requiere el dominio propio. En Crotein, tú tienes que tomar esa decisión, no yo, tú. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, ¿quién? Tú. Pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos, ¿quién tiene que vestirse? Tú. Las armas de la luz. Andemos, ¿quién tiene que andar? Tú. Como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos, ¿quién tiene que vestirse? Tú. Del Señor Jesucristo, y no proveáis, quien no tiene que proveer, tú, para los deseos de la carne. Romanos 13, 12, 14. Digo pues, andad en el Espíritu, quien tiene que andar tú, y no satisfagáis los deseos de la carne, quien no tiene que satisfacer tú. Gálatas 5, 16. Se lo estoy poniendo en la Biblia para que usted vea que el maestro de Señor no está jugando el ministerio. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados, ¿quién tiene que despojarse? Tú. Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, ¿quién tiene que renovarse? En el espíritu de vuestra mente. O sea, cambia tu forma de pensar, metanoia, se llama ese término. Y vestidos, ¿quién tiene que vestirse? Yo, tú, yo, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando, ¿quién tiene que desechar? Tú y yo. La mentira habla verdad cada uno en con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. ¿Quién tiene que darle lugar al diablo? Tú y yo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis. ¿Quién no tiene que contristar? Tú y yo, al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense. ¿Quién tiene que quitarlo? Tú y yo, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos. ¿Quién tiene que ser benigno? Tú y yo, los unos con los otros. Misericordiosos. ¿Quién tiene que obrar en misericordia? Tú y yo. Perdonando. ¿Quién tiene que perdonar? Tú y yo, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Efesios 4, 22, 32. Santo. Pregunto, ¿cuántas veces hemos leído esto? Como tú no tienes ni idea. ¿Cuántas veces hemos subido aquí al púlpito y abrimos la Biblia? Hermano, vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Maranata, Cristo viene. Cristo viene, Maranata. Fuerte el aplauso al Señor. Vamos a leer. Y leemos, y lo que parecemos somos unos delincuentes, porque lo que estamos leyendo ni lo entendemos, ni lo vivimos, ni lo aplicamos, ni lo practicamos. Solamente lo usamos como un relleno para decir que estamos haciéndole culto a Dios. ¿Cómo se llama eso? Una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Por eso es que te invade un cáncer, acudes a la oración y no te funciona, porque es que nunca tú has honrado la palabra, porque Dios tiene que honrarte a ti ahora. ¿Por qué? Aleluya, Señor. Mire lo que dice Pablo a los Colosenses. Hace morir. ¿Sabe cómo se llama eso? Suicidio del alma. Quien fue llamado a suicidar el alma fuiste tú y soy yo. Dios no lo va a hacer. Porque el Señor te libró a ti de la simiente satánica, que es el pecado, en la cruz. Pero tú tienes que crucificar los pecados. Eres tú el que tienes que hacerlo. No él. Él singular, la simiente satánica, Dios la crucificó en la cruz, pero las obras de pecado las tienes que crucificar tú. ¿Estás oyendo? Amén. Gloria a Dios. Te pregunto qué dije, ¿me lo repite? Hace morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué voy a hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también. ¿Quién tiene que dejar? Yo todo. Dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojos, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Señor. Ten presente que librar las batallas en el interior no es una cosa fácil. Proverbios 16:32 dice, cito, que le es más fácil a un hombre dominar una ciudad que a su propio espíritu. ¡Qué barbaridad! Le es más fácil a un hombre dominar una ciudad que a su propio espíritu. Peor enemigo que tú tienes para alcanzar el éxito eres tú mismo. Ni el diablo, ni los demonios, ni la tentación, ni el pecado, ni el mundo. Eres tú mismo. Mire, yo tuve relación, yo arreglé compromisos con una persona muy hermosa, una mujer muy linda, bellísima, modelo. Arreglé compromisos. Su padre muere de cirrosis, su madre muere en un accidente, pero su padre antes de morir me dijo, cuídeme a la hija. Porque le estoy hablando que era un modelo. Nos llamaban la Bella y la Bestia. Bellísima.
algo así como mi primer amor. Tú sabes de qué estoy hablando. Mi primer amor, mis primeros besos, mi primera ternura, mi primera flor, mi primer todo. O sea, enamorado, enamorado, enamorado. Uf. Pero por razones, tuvimos 3 años de noviazgo. Y antes de casarnos, por razones, ella termina con mi persona. Me dijo, no puedo seguir. Razones que no quiero entrar, que fueron ajenas a ella, porque después ella me lo consultó a mí, el por qué tuvo que terminar y lo arrepentido que estaba. Ella se hace su vida, se casa. Yo me casé. Pero como a 2, 3, si no sé, años, el marido le pone 2 muchachas, 2 hijas, después la deja y se va. Y ella se apartó de la actividad de la iglesia y se fue a trabajar en los cabarets. Una hermosa muchacha, era una bailarina en las noches nocturnas. Entre todo y eso, droga, alcohol. Y una noche venía de mi casa al comando, pues yo fui inspector de tránsito terrestre. Yo porté 2 estrellas, yo era inspector. Yo me debía un uniforme en Venezuela. Y tenía un puesto, un cargo en el comando. Pero venía al comando y cuando veo en medio de la carretera una persona tirada y los carros parados y todo el mundo atendiendo, y como soy inspector de tránsito, me toca eso, me bajé, agarré la radio, llamé a la central y me informé que no podía llegar temprano por razones, reporté lo que nosotros llamamos un posible carbono 1, carbono 2, muerto o herido. Me bajé del carro, fui al sitio. La gente rodeada, cuando me vieron uniformado, se apartaron. Aparte que yo era inspector. O sea, la policía, pues. Cuando llego, que me quedo mirando, estaba boca abajo. Cuando la volteo, era esa muchacha con que yo arreglé compromiso. ¿A qué viene lo que usted está enseñando? Escuche bien. Cuando la miro me doy cuenta de que es ella, mi primer amor. Sentí como una tristeza, una lástima por ella. La agarré, la cargué, la metí en la unidad. Eran las 6:30 de la mañana y la llevé a un hotel. De esos hoteles donde entraste, porque yo los visité mucho en la vida de promiscuidad, donde entraste, pasaste, te encerraste en una ventanita, tocaste, pagaste y nadie te vio. Punto. Y pasé y llegué a uno de esos hoteles, entré, la acosté, vomitada, sucia, la desvestí, la bañé. Le hice el aseo, la bañé, la acosté en la cama, la arropé y me acosté al lado de ella, uniformado, con mis estrellas, mis insignias, todo. Me acosté al lado de ella. 2, 3 de la mañana despierta. Cuando despierta, toca y me ve. Y me dice, se me queda mirando y me dice, bebé, porque ella me decía, bebé, ¿qué hago aquí? Y le expliqué todo. Después que todo le expliqué, me dice, tengo hambre, bebé. Y le mando a buscar comida. Por la ventanita, tocó, la comida llegó, comió. Y dijo, ¿quién me bañó? Yo te bañé. Y después que terminó todo, pastor, respeto, con lo que voy a decir, respeto a ustedes, las mujeres, me dijo, quiero pedirte algo. Le dije yo, dime. Quiero que me hagas el amor. ¿Usted sabe quién me lo está pidiendo? Mi primer amor. Con la que yo quise estar, con la que yo quise... ¿Qué cree usted que nació en mi corazón? ¿Qué cree usted que emanó de mí?
Wow. Por favor, hazme el amor. Siempre lo deseé. Y no lo logramos, pero hoy es la oportunidad. Quiero que me lo haga como nunca. Me la quedé mirando y le dije, no. Me dijo, baby, ¿por qué? ¿Por qué no? Ya yo soy casado. Ya yo estoy en el ejercicio del ministerio. Y le dije, no. No. El Puma, José Luis Rodríguez, es mi amigo, somos amigos. Él me dijo en una ocasión, maestro, el más grave error que yo pude tener en la vida es que no supe decir que no cuando tenía que decir que no. Y eso me estrelló, me desgració, me llevó a tomar decisiones que no debía, porque me dio cosa por A o por B decir que no. Y debía decir que no. Y le dije, no. Me levanté y me fui al baño. Me encerré y empecé a llorar como un niño. ¿Por qué lloré como un niño? Porque yo quería. Porque mi alma lo deseaba. Porque yo no estoy muerto. Porque no soy un zombie. Porque la mujer que siempre quise tener me está pidiendo que lo haga. Pero hay un Dios que me presenta demandas. Hay un Dios que me da mandamientos. Hay un Dios que me dice cómo debo hacer las cosas y lo que tengo que hacer. Y peleé con Dios. Yo no entiendo por qué Salomón pudo tener 1000. Yo nomás que tengo que tener una. ¿Por qué? ¿No está claro? David tuvo todas las que quiso, yo nomás que una. Toda la vida con una sola mujer, comiendo arroz con pollo y ella pollo con arroz. Y el mundo me ofrece unos platos. Me ofrece, señores, unos churrascos donde tengo que decirle que no, por amor a Dios, por la verdad del reino. Usted sabe de qué estoy hablando. Ustedes los hombres saben de qué estoy hablando. Y dije no. Y en el baño lloré. Tú sabes que yo quiero. Tú lo sabes, yo no te puedo engañar. Que en mi corazón está el deseo de hacerlo. Sí, que tengo ganas de salir de aquí y ya, estar con ella. Tú lo sabes. Como un Getsemaní. Cuando Jesús le dijo al Padre, quita de mí la copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así le dije a Dios, Señor, tú sabes que yo quiero, pero sé que no es tu voluntad. Salí del cuarto, me la quedé mirando y le dije, Bish, vámonos. No la vestí porque su ropa estaba toda entrajosa y la arropé en la sábana del hotel, la metí en el carro y la llevé a la casa de un sobrino. Llegué a la casa del sobrino, la dejé allí, me fui, ya. 2 años después, estaba en un sitio pagando o cancelando un recibo de luz del servicio eléctrico y entró su hija y se me queda mirando, José, y yo, hola, y la abracé, me dio un beso, le di un beso, ¿cómo estás? Bien, bien, qué alegría verte. Y yo, wow. ¿Y tu mamá cómo está? Mamá, ella murió. Murió. Hace un mes murió. ¿Sabes que ella nos dijo que te buscáramos a ti? Porque quería hablar contigo antes de morirse y te buscamos y no te conseguimos. Pero ella murió hace un mes. Yo, no puede ser, sí. ¿Y de qué murió? De SIDA. Santo Señor. Santo. Cerré mis ojos y me compungió el corazón. Y empecé a llorar, pastor. Lloré y me ahogaba el llanto. Y ella me dijo, yo sé que tú la querías mucho. Y por eso lloras, José, porque tú la querías mucho. No. Sí la quise. Pero yo no lloraba porque la quería. Yo lloraba porque escuché la voz de Jesús cuando me dijo, de algo te sirvió el domingo. ¿Usted agarró ahora? De algo te sirvió
el dominio propio. Aleluya, 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 aleluya. Ni siquiera tienes una idea de cuánto puede preservarte la vida el tener dominio propio. De saber decirle no a las cosas que tú sabes que no te convienen, que no te son lícitas, que no te edifican. Señor. ¿Quién fuera José de señorita? No estuviera aquí. Estuviera muerto. Me hubiese contaminado a mi esposa. Se hubiese destruido todo, gloria a Dios. ¿Me oye bien? Todo se hubiese ido al vacío, no estuviera aquí. No estuvieran los libros escritos. Dios no hubiese hecho en mí su voluntad, no estuviese llegando tan lejos con estos mensajes. El diablo me hubiese llevado por delante, que era lo que él quería, quitarme, apartarme del camino, apartarme del propósito de Dios. Pero me sirvió mucho el dominio propio. Conocer esas verdades me sirvió mucho. Saber decir no cuando tenía que decir que no. Y me sirvió de bastante. El dominio propio tiene que ver con la prudencia. La prudencia es hija de la sabiduría. La prudencia nace de la sabiduría. La prudencia es la sabiduría práctica. La sabiduría es el arte y la sagacidad que se tiene para transmitir el conocimiento, sea en dichos o en hechos. La prudencia es el complemento de la sabiduría, pero el conocimiento es el complemento de la prudencia. Por esta causa no se puede proceder en prudencia manifestando la sabiduría si no se tiene conocimiento. Mis hijos, la Biblia dice a lo suyo vino. ¿Te acuerdas? Pero el primer suyo no tiene ese. El segundo suyo sí tiene ese. Porque el primer suyo tiene que ver con su objetivo, con un propósito. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Quiere decir que Jesús vino con un propósito para desarrollarlo dentro de su propia gente y su gente no lo recibió, sino que lo llevaron a la cruz. Yo creo que Dios me trajo a esta congregación con un propósito. Yo no vine aquí a perder tiempo. Yo no estoy arando en el mar. Dios quiere formar tu carácter en relación a esto, a tener dominio propio, porque va a llegar el momento donde la vida, el diablo, las circunstancias te van a presentar oportunidades donde vas a tener que decir que no, si no vas a perder todo. Estoy hablando con ustedes y con los que están allá. Miren esta verdad de reino. Escúchenla. Todas las ofertas que Satanás te presenta en el área de la tentación, y digo ofertas porque si lo que Satanás te presenta en la tentación no te llama la atención, no es tentación. A mí Satanás no me tienta con los hombres porque no me gustan. Me tienta con las mujeres porque me gustan y por eso me casé con una. ¿No está claro? Entonces, todas las ofertas que Satanás te presenta en el área de la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar, a la que Dios eterno nos quiere llevar. Esas fueron unas palabras que Jesús me las dijo a mí por el Espíritu. Todas las ofertas que Satanás te presenta en el área de la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Cuando Satanás me presentó los reinos de este mundo y la gloria del mundo, yo dije para mí, si este animal me está presentando y me está entregando los reinos y la gloria del mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Aleluya. Yo no cedí. Yo no cedí a la tentación. Y mira dónde estoy ahora, sentado a la diestra del Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío. Ni siquiera tienes una idea hasta dónde Dios te quiere llevar.
Ni siquiera tienes una idea el ascenso y la promoción que vienen de Dios para tu vida. Pero por una mala decisión que tú tomes, lo vas a echar a perder todo. Señor. Santo. Todo. Aleluya. Y no va a haber vuelta atrás. Pide perdón. Te perdona, sí. Pero no te quiero más. Te desecho para lo que yo quería. ¿Sabías que Dios puede dejar de cumplir en ti su propósito? En una ocasión, pastor, estuve en un seminario que dio un gran maestro. Búsquelo, eso está en YouTube. Palabras proféticas dadas al maestro José Briceño. Eso está en YouTube. Eso fue en el 2012, creo. Y el hombre me llama y me dice, pasa al frente. Y pasé. Y como la palabra profética no da sorpresas, o sea, si alguien viene y te dice, el Señor me dice que tú tienes un don de pastor y Dios a ti no te ha hecho nada, desecha eso. Porque nadie puede dar dones con una palabra profética. La palabra profética confirma lo que Dios tiene contigo, en el trato que Dios tiene contigo. Que alguien venga y te diga que tú eres apóstol, deséchalo. Dios tiene que decirte a ti primero, porque quien va a largar el peligro y quien se va a calar el don eres tú, no el profeta. Y ese hombre me confirma un trato que Dios tiene conmigo en lo personal. Me da una palabra. Te llevaré a lugares que nunca pensabas ir y te llevaré a conocer a personas que nunca pensabas conocer. Lo que has recibido en iluminación de mi palabra es poco para lo que viene. Serás un escritor. Tus libros o los libros que escribas se venderán, se esparcirán. Te voy a honrar grandemente, financieramente. Habrán ángeles produciendo milagros financieros para ti. Y todo lo que él me decía, ya Dios me lo había dicho a mí. Pero le digo algo. Lléveselo en su espíritu y no se le olvide esto. ¿Sabía usted? Yo no sé cómo decirlo, pastor, pero no se vaya a alterar, sino espere que se lo explique. Ustedes que están allí no apaguen el televisor. Espere que se lo explique. ¿Sabía usted que Dios no cumple todo lo que dice? Le vuelvo a repetir, pero veo muy callado. ¿Sabía usted que Dios no cumple todo lo que dice? Diga como el colombiano, ¿cómo así, maestro? ¿Usted puede explicarnos un poquito eso? Sí, se lo voy a explicar. Voy a esperar que le baje eso. Cuando este hombre me da la palabra profética, te voy a seguir el relato para que puedas entender lo que acabo de decir. Cuando este hombre me da la palabra profética, que es mucho con demasiado. Yo salí llorando del escenario. Fue un prestigioso hotel en la ciudad de Maracaibo, el país Venezuela, estado Zulia. Y salí llorando como un niño. El llanto me ahogaba, porque era tanto lo que dijo de mí que el llanto me ahogaba. Y yo lloraba. Y llegué al carro y lo prendí. Mi esposa que estaba conmigo dijo, papi, ya, no llores más, vas a manejar. Ten cuidado. Mucho. ¿Qué me dijo el Señor? El Señor, yo no soy digno de esto. Y escuché la voz de Jesús por el Espíritu cuando me dijo, aquí vas a entender lo que dije, porque el maestro dijo que Dios no cumple todo lo que dice. Escuché la voz de Dios de Jesús en el Espíritu cuando me dijo,
No creas que porque te haya dado una palabra profética, esa se va a cumplir en ti automáticamente. No lo creas. Si tú no caminas en los principios del reino en relación a la palabra profética que te di, lo que yo dije que iba a hacer contigo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guarda, manténla, lucha. Esa palabra profética que recibiste en relación a tu ministerio, lucha por ella. No te la dejes robar. Dios le dijo a Elí, por cuanto consistes el pecado de tus hijos en el templo, lo que yo dije que iba a hacer contigo, ya no lo voy a hacer. Entonces, no todo lo que Dios dice en relación a ti, de lo que quiera hacer contigo, Dios lo va a hacer automáticamente. Si tú no te ajustas a la palabra, a los principios del reino, lo que Dios dijo que iba a hacer, no lo va a hacer. Entonces, Dios no cumple todo lo que dice, no porque Él es negligente, o porque Dios falla, o porque Dios miente. No, el problema no tienes eres tú, no Dios, tú. ¿Y sabe esto? Lo duro del caso es que solo la eternidad es lo que te va a decir a ti las grandes cosas que Dios quiso hacer contigo y no pudo hacer por tu negligencia, por tu pecado, por tu falta de seriedad, por tu falta de respeto por lo sagrado. Desechaste el propósito de Dios en tu vida. Mire, en una vida de pecado, viviendo deliberadamente en imprudencia, en insensatez, en necedad, en obstinación, en rebeldía, nunca calificamos ante Dios para ser sus mayordomos. Y su primera causa es que Él sabe que le daríamos mal uso a los recursos que ponga en nuestras manos. Lo más grande de la mayordomía no está en que el mayordomo pueda confiar en su señor, sino el que el señor pueda confiar en el mayordomo. ¿Qué le parece a usted? Mire, el que usted le crea a Dios, eso es bueno. El que usted vive una vida en fe, eso es bueno. Y eso es un principio sine qua non para Dios poder llevar a usted la perfecta voluntad. Repito, el que usted le crea a Dios, eso es bueno. Pero esto no lo es todo. Porque repito, el que usted le cree a Dios es bueno. Pero sobre eso está esta verdad del reino. Llévesela. ¿Cuánto Dios confía en ti? No es cuánto tú confías en Dios, sino cuánto Dios confía en ti. ¿Eres tú una persona de confianza para Dios? Aleluya. ¿Podrá Dios entregarte los recursos del reino? Todo. Señores, hay áreas en nuestras vidas en las que todavía estamos atados por causa de pecados internos y ocultos que solo nosotros somos testigos de ellos. Áreas que tenemos que liberar, renunciar a todo tipo de maldad. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recibirá. Si siembras café, cosecharás café. Si siembras cacao, cosecharás cacao. Si andas mal internamente, todo lo que hagas te saldrá mal. Nunca tendrás el apoyo de Dios. Nunca. Aleluya. ¿Usted está acá? Amén, Señor. Según el apóstol Santiago, el ente que no ejecute o active el dominio propio es considerado un adúltero y enemigo de Dios. ¡Qué barbaridad! Y agrega que el que hace amistad con el sistema del mundo entra en una enemistad contra Dios. Hay que considerar que los términos enemigos y enemistad que aparecen en el pasaje en su etimología indica en forma directa el aborrecer, acto
acto que está en contraste con el ágape y el amor incondicional. Santo, aleluya. El apóstol lo que quiso exponer en su escrito es que quien ama y se deleita en forma premeditada, con premeditación y alevosía en los placeres del mundo, no ama a Dios, sino que con sus actos está manifestando su aborrecimiento por lo sagrado, incluyendo a Dios, que por naturaleza es santo. Santo, aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice el texto? Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, el amar a este mundo es enemistad contra Dios, es dejar de amar a Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo, o sea, que quiera amar a este mundo, se considera enemigo de Dios, o sea, aborrece y deja de amar a Dios, según Santiago 4:4-5. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Muchas veces. ¿Quién ha tomado en cuenta esto? El término adúltero que aparece en el pasaje está en femenino. ¿Qué le parece? En femenino, gramática. Por lo que indica que no está haciendo referencia al adúltero relacionado en el área sexual, sino al creyente que con premeditación y alevosía quebranta, viola, incumple, transgrede los principios del reino del Dios eterno, que cuyos principios fueron alterados en el cumplimiento de una serie de pecados nombrados en la carta desde el capítulo 1, tales como la venganza, la arrogancia, la soberbia, la astancia, la indiferencia ante los mandamientos de Dios, ser indolente ante las necesidades del prójimo, el hacer acepción y excepción de personas. Además trata una serie de pecados, los cuales nombra a continuación: el pecado lingüístico, tales como la ofensa, el chisme, el brollo, la censura, la calumnia, la difamación, la mentira, la murmuración, las quejas, el juzgar, el maldecir, el malimponer. También habla de los resentimientos, tales como las raíces de amargura, odio, falta de perdón, el rencor, el celo, el engaño, la traición, las enemistades, pleitos, contiendas, violencias, las codicias, la soberbia, el saqueo y la glotonería. Aunado a esto, debes entender que el pecado es como la fuerza de gravedad. Si te descuidas, te desplomas súbitamente sin advertencia, hasta el caso que tú puedes estar escalando una montaña 2 meses. Si te resbala, no vas a tardar 2 meses para caer. Esto quiere decir que tú puedes tener un ministerio de éxito 20 años y en un día lo pierdes todo por una mala decisión. Aleluya. ¿Qué le parece? El pecado degrada la vida de los hombres, cercena la posibilidad de prosperar, de surgir y avanzar en el propósito de Dios. El pecado mata, hurta, destruye, llevando a ser al hombre estéril en la vida y en los planes y en los propósitos de Dios. Por todo esto, debemos ser administradores de nuestro propio ser para administrar los recursos y bienes de Dios. El peor enemigo interno que el ser humano tiene para alcanzar el éxito llevando a cabo el propósito de Dios en su vida son los malos hábitos que estarán en continua lucha en contra del dominio propio. Por favor, déjeme hablarles de los malos hábitos y nos vamos. ¿Está bien? ¿Sí? Gloria a Dios. Los malos hábitos y el dominio propio. Mira lo que viene. Este es el sello, este es el broche de oro. Hagamos un análisis de lo que implica el vivir sumergido en los hábitos. ¿Qué es un hábito? El apóstol Pablo escribe en relación con el asunto. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. Esa es la palabra hábito. Viciado, acostumbrado, habituado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Miren, voy a presentar una ilustración entre una conversación que tuvo un anciano y un niño, para poder entender lo que son los hábitos y el dominio propio. Se cuenta que en una ocasión un anciano trataba con un niño algo en relación con los hábitos. Y él les dijo: hijo, en el interior del hombre se libran una gran batalla entre 2 lobos.
Uno es malo, iracundo, perverso, lleno de resentimientos, holgazán. El otro es bueno y está lleno de amor, de benignidad, humildad, de dominio propio. Es consagrado y apegado a lo bueno. Estos dos lobos mantienen una batalla continua en el ser del hombre. El niño le preguntó: abuelón, 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 ¿y cuál de los dos lobos logrará ganar la batalla? El anciano le respondió: el que tú alimentes más. Así mero. Deja de alimentar la carne Santo. y se morirá de hambre. ¿Usted oye? Así son los hábitos. El que tú alimentes más obtendrá la batalla en tu interior. Se alimentan las virtudes que hay en ti y haces de ellas un hábito. Te ayudarán a ganar las batallas que te conducirán a ser un hombre triunfador y exitoso en la vida. Si alimentas tus malos hábitos, ellos te harán perder las batallas por la vida, llevándote a la destrucción total. Santo. Aleluya. No vengas a decir que no te lo dijeron. No vengas a decir que no trajo Dios un hombre para decirte las verdades del reino. Santo. Los hábitos son como una adicción interna que se crea por la información que hemos recibido a través de los sentidos físicos y que nos llevan a realizar acciones sin siquiera pensarlo. Los hábitos nos llevarán a tener comportamientos involuntarios. La verdad del caso es que los hábitos determinarán nuestro futuro. Tú decides. Cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos, pero cuán difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. Crear un mal hábito es fácil, construir un buen hábito y es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. El buen hábito en relación con Dios es el resultado del amor, el buen deseo, el esfuerzo, el santificar la voluntad, pasando por el dolor y el sufrimiento de algunas veces, produce el abandono de los malos hábitos que son apetitosos para el alma. El abandonar un mal hábito produce dolor y rasga el alma, lo que me pasó en la habitación. Pero el final, si logras salir de él, producirá un gozo inefable que en el espíritu renacido, para abandonar un mal hábito hay que pasar por el dolor del cambio y para esto se requiere un quebrantamiento. Santo. Aleluya. Poderoso. Termino. Los malos hábitos no se abandonan con una actitud con P, aptitud y actitud con C, de oración, de ayuno y vigilia. Puedes orar, ayunar y vigilar todo lo que quieras, que los hábitos no se van a ir, los malos hábitos no se van a ir. Ellos se dominan y se doblegan con una gran virtud denominada como el dominio propio en Cratean. Esta gran virtud, que de paso es un buen hábito, es lo que nos conduce a tomar las decisiones determinantes de querer en mi interior el agradar y abandonar y honrar a nuestro Dios. Lo serio del caso es que los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyendo a su propio creador. ¿Se acuerda usted de Frankenstein? La serie de Frankenstein, la ciencia ficción de ese monstruo de 3 metros con la cabeza cuadrada y una cicatriz aquí en la frente y unos tornillos aquí al lado. ¿Sabe usted que quien se llamaba Frankenstein no era el monstruo, sino fue el creador? Víctor Frankenstein se llamaba. Y fue tanto, y a ese monstruo lo llamaban el monstruo de Frankenstein. Y fue tanto lo que ese hombre creó que su propia creación le destruyó a él. Así son los hábitos. Estás construyendo un monstruo en tu vida que al final de la jornada no vas a poder con él y te va a destruir. Ten cuidado, que el diablo no está jugando al evangelio, no está jugando. Esto no es una historieta de Netflix, de Walt Disney Productions. Esto son unas verdades del reino que no se predican en nuestras congregaciones. Termino. Martín Lutero en una ocasión dijo: no le temo al papado de Roma, temo al papado de mi ser, de mi sentir, de mi ego, ya que
si me dominan, me pueden conducir a lo que no debo pensar y no debo hacer en contra de mi Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Usted está acá? Amén. Santo. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.